¿Por qué el Señor nos ha revelado el futuro? El Señor nos ha revelado el futuro porque para Él es importante que nosotros sepamos las cosas. Dios, si el futuro no fuera importantísimo, pues no existiría la profecía en la Biblia. Así que en la Biblia usted encuentra la profecía, que es una revelación de antemano de lo que va a pasar, porque Dios quiere y sabe que es necesario para nosotros. Tomemos un momento para leer algunos pasajes donde Dios nos recuerda que Él tiene en control el futuro. Por ejemplo, Isaías capítulo 46, el versículo 9, versículo 10 dice, acordaos de las cosas pasadas, decía este profeta Isaías, acuérdense de las cosas pasadas, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio el futuro desde el principio. ¿Qué hace Dios? ¿Él anuncia qué? El futuro, ¿desde cuándo? Desde el principio. Y dice, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, qué hermoso que Dios tiene en control el futuro. Y a veces nos preocupamos por las situaciones de la familia, nos preocupamos por las necesidades económicas, muchos problemas que tenemos internamente, pero debemos recordar que Dios tiene todo eso bajo control. Porque si Dios controla el futuro del universo, controla lo que está pasando con las naciones, a veces todo parece confuso, hay un caos en el mundo político, económico, pero debemos recordar que aunque también haya caos en nuestras familias, aparentemente, Dios tiene todo bajo control. Y si le entregamos nuestras vidas a Él, ¿qué va a hacer el Señor? Va a ordenar todo eso. Él va a ordenar todo eso. Así que no hay otro Dios que tenga el control del futuro. Y Él ha dado ese futuro, nos lo ha revelado a nosotros, para que de antemano sepamos lo que viene y nosotros tengamos oportunidad, tiempo para prepararnos. Otro verso, ahora vamos a otro verso en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, y vamos a leer el verso 29. Verso 29. 14, 29 de Juan. Dice allí, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Interesante, ¿no? Entonces el Señor nos lo ha dicho antes de que suceda, para que cuando llegue ese momento y veamos esos eventos que debemos creer, ¿no? Debemos aferrarnos al Señor. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar con el estudio de Mateo 24 que hemos iniciado anoche, así que quiero invitarles por favor para que abran su Biblia allí, Mateo 24. Recuerden los ruidos que debemos escuchar aquí en la congregación. ¿Cuáles son esos dos ruidos? Amén. El amén, ¿y qué más? Y el sonido de la Biblia, las hojas pasando. Así que les invito a que tengan su Biblia en la mano. Tengan una hojita, escriban, porque eso les va a ayudar muchísimo para concentrarse en la temática. Si su amiguito del lado está durmiendo, muévalo un poquito. Y si no despierta, un pequeño pellizquito, que eso no le va a hacer daño, para que no se duerma. ¿Listo? Porque a veces pasa aquí. Listo. Ok, entonces, Mateo 24, ayer quedamos en el verso 5. Explicamos que el verso 1 y 2 se refería al tercer templo, el interés que tienen las naciones por edificar un tercer templo en Jerusalén, y mencionamos, recuérdenlo, mencionamos que no es la voluntad de Dios y en la profecía no está un tercer templo. Porque los versos 1 y 2, el Señor dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Eso quiere decir que nada va a volver a ser construido específicamente y proféticamente también en Jerusalén. ¿Ok? Así que es una profecía equivocada, una profecía falsa. Esta guerra que está pasando entre Estados Unidos e Irán tiene ese movimiento religioso para engañar al mundo. Así que los primeros dos versos han sido explicados. También hablábamos de las otras señales que el Señor va a traer
hablamos en el verso 3, ubíquese ahí en el 3, que los discípulos preguntaron, Señor, ¿cuándo será la señal de estas cosas? O sea, de la destrucción de Jerusalén. Hablamos que aquí hay dos eventos en el capítulo 24. Uno, la destrucción de Jerusalén y las señales que van a preceder para la destrucción de Jerusalén en los tiempos de los apóstoles, ¿no? De los discípulos. Sabemos históricamente que Jerusalén fue destruida ¿en qué año? En el año 70. O sea, que antes del año 70, todas estas profecías que se mencionan acá en el capítulo 24, o señales, tenían que cumplirse. Pero también la pregunta de los discípulos que abarcaba, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea que había otra pregunta ahí. ¿Cuál era? Con referencia a la segunda venida de Cristo. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales van a ocurrir antes de que Él venga? Y eso es lo que vamos a estudiar, es lo que hemos estado estudiando de Mateo 24. Entonces, la primera señal, ¿cuál era? A ver, ¿cuál fue la primera señal que Jesús dio en referencia para la destrucción de Jerusalén y para nuestro tiempo? Esa fue la primera señal, que nadie os engañe. Y luego dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces hablamos que antes de la destrucción del año 70 hubo falsos cristos que se levantaron para engañar al pueblo y los vimos bíblicamente. Y vimos también que antes de la destrucción de Jerusalén, perdón, de nuestro mundo, y antes de la segunda venida de Cristo también se van a levantar falsos profetas, falsos cristos. Y vimos varios ejemplos de algunos de ellos que actualmente viven en el mundo y están tratando de engañar. Muy bien, vamos al siguiente verso ahora. Pasemos por favor al verso 6, que es el que tenemos aquí en pantalla. Verso 6, Mateo 24, verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Qué significa no os turbéis? Muy bien, no os preocupéis. Ok, no os preocupéis. Porque es necesario que todo esto, ¿qué? Acontezca. Pero aún no es el fin. Mire qué interesante que el Señor dice, no se preocupen cuando vean las naciones guerreando, haya derramamiento de sangre. Sí, claro, pues uno se preocupa, porque cuando hay guerra, todo cambia, ¿no? Todo se trastorna. Pero en cierto sentido, Dios dice, no se preocupen, porque eso tiene que pasar. Y es bueno que lo sepamos de antemano, para que cuando llegue no nos coja por sorpresa. A muchos se van a angustiar. Se han leído que los profetas hablan que muchos van a desfallecer del miedo. ¿Y es por qué? Porque ellos no estudian, porque ellos no confían en Dios. Y mientras que uno no confía en Dios, uno se va a desesperar. Humanamente va a querer buscar soluciones humanas, pero esas soluciones humanas fallan. Entonces hay que aprender a buscar de Dios. Por eso muchos desfallecerán de miedo. Vamos a leer el texto porque me gustaría que ustedes vieran que sí, bíblicamente, la Biblia enseña que muchos en el tiempo del fin, cuando vean todas estas señales, se van a llenar de miedo. Y Dios no quiere que nos llenemos de miedo. Por ejemplo, lo que estamos estudiando acá no es para que nos llenemos de miedo, sino al contrario. ¿Para qué? Para que sepamos que eso es cumplimiento de la profecía y que antes hay que aferrarnos a Dios y no llenarnos de miedo, sino aprender a confiar en Él, entregarles lo que somos a Él. Entonces vamos a leer el texto. Lucas, creo que Lucas 21. Por favor, ubíquese ahí un momento, Lucas 21, y leemos el versículo donde dice, verso 25 y verso 26. Búsquelo ahí en su Biblia. Dice el verso 25. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes. Mira, ahí está. ¿En la tierra qué va a pasar? Angustia. La gente va a estar angustiada. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea que va a pasar algo en los océanos y en los mares. ¿Ok? Todavía no lo hemos visto. Es algo tremendo. La gente se va a llenar de angustia. ¿Ok? Luego dice, desfalleciendo. Creo que otras versiones no dice desfalleciendo, sino desalentadas, desanimadas. Desalentados los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 27.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Interesante. El Señor habla que muchos van a estar desfalleciendo, angustiados, llenos de temor, pero por otro lado habla de un pueblo que va a estar contento, va a estar esperando la venida del Señor con alegría. ¿Usted en qué grupo quieres estar? ¿En el de los desfallecidos y llenos de angustia cuando venga el Señor, o en aquellos que van a estar tranquilos y felices porque han estado esperando la venida del Señor? ¿Ah? ¿Cierto? Por ejemplo, cuando en mi casa mi esposa me dice, bueno, mi mamá viene. Bueno, ahora está enferma ella, pero días atrás, tiempo atrás, cuando vivíamos muy distanciados, entonces decía mi esposa, invité a mi mamá y ella va a venir. Bueno, la suegra, ¿no? Muchos quieren la suegra, ¿no? O sea, hay que querer las suegras. Entonces, dice, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a arreglar la casa, que barrer, bueno, que tenerla limpia porque la suegra va a venir, ¿no? Y cuando usted espera a alguien, ¿qué hace? Se prepara, arregla la casa y todo. Y más especialmente cuando tú amas a alguien. Hazte cuenta de alguien que usted quiere, ama muchísimo y de un momento a otro te dice, me voy a ir y me voy para otro país. Y pasa el tiempo. Es muy triste la separación. Pero después esa persona te llama y te dice, hey, voy a llegar la otra semana, dentro de 8 días o tal domingo. Entonces, pero es la persona que usted ha anhelado y quiere. Entonces, ¿qué haces ahora? Te preparas, ¿no? Te preparas, arreglas la casa, cambias sábanas. Bueno, haces todo un arreglo en la casa para que todo esté limpio. Y ya el día empieza usted a contar, a mirar el reloj. Ya falta poco. Dijo que llegaba a tales horas, entonces empieza el conteo regresivo. Ya tiene que ir a buscarlo usted en el aeropuerto, ¿no? Pero ¿por qué haces todo eso? Porque usted ama a esa persona y usted está anhelando que llegue. La Biblia dice que Jesucristo va a volver por segunda vez. Y si ha leído el verso, dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Entonces, la separación ha sido larga, de muchos años. Jesucristo está en el cielo ahora, pero Él ha prometido volver. Y cuando Él vuelva, Él quiere llevar a sus hijos fieles con Él. Pero, ¿cómo esos hijos que están aquí en la tierra se tienen que preparar para encontrarse con Él? Para eso el Señor ha dejado la profecía. La profecía es el medio para que usted sepa cuánto falta para que Él venga. Si usted no estudia profecía, usted no va a saber cuánto tiempo falta. Sí, como cuando usted mira el reloj, hoy ya quedan 5 horas para que mi mamá llegue o esa persona llegue y usted la va a ir a buscar al aeropuerto. Así es en sentido espiritual hablando, sentido profético. La profecía fue dejada para que más o menos usted sepa el tiempo. La Biblia no dice el día ni la hora, ni el año. Ojo. Pero por los eventos podemos saber cuán cercano está. ¿Ok? Así que una de esas señales fue esta. Oiréis de guerras, rumores de guerras, pero no se turben porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué pasó antes de la destrucción del año 70? Antes de la destrucción del año 70, el deseado de todas las gentes, 582, párrafo 2, dice, antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se mataban emperadores. Se mataban también a los que se creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerras. Mire, interesante, antes de la destrucción del año 70 hubo guerras y rumores de guerra. Recuerden, Mateo 24 tiene doble aplicación. Señales para la destrucción de Jerusalén y las mismas señales para la destrucción de nuestro mundo. Así que como fue en los tiempos de Jerusalén, será en nuestra época también. Nosotros tenemos que ver aumento de guerras. Entre aproximadamente, según los historiadores romanos, hay un historiador muy famoso que se llama Tácito. Ese historiador romano dice que entre el año 67 al año 70, las guerras aumentaron en el Imperio Romano, terriblemente, bajo Vespasiano. Hubo toda clase de tribulaciones, toda clase de guerras. Este historiador dice, el periodo histórico que estoy empezando a describir fue un periodo de abundantes desastres, batallas terribles, luchas civiles desgarradoras, un periodo horrible, aún en la paz. 4 emperadores murieron por la espada, hubo 3 guerras civiles y aún más guerras extranjeras, frecuentemente guerras extranjeras y civiles al mismo tiempo.
Entonces note que históricamente en un lapso entre el año 67 después de Cristo al año 70 después de Cristo, en ese lapso de tiempo, las guerras aumentaron, porque la profecía decía que así tenía que ser, antes de que Jerusalén fuera destruida en el año 70. Ahora, hoy, note también, por favor, que junto a las guerras va acompañado algo muy especial. Busque otra vez, vamos a Mateo 24. Por favor, hagan el ejercicio conmigo para que estén conmigo, no se distraigan. Mateo 24, y vamos a leer ahora el verso 7, el 7 específicamente, verso 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y habrá qué? Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Imagínense. ¿Qué viene por consecuencia de las guerras? Hambre, ¿sí o no? Eso trae las guerras. A veces trae también pestes. La palabra peste es una palabra griega que significa también pandemias. Pandemias. Es una palabra griega que significa también pandemia. Entonces, por causa de la guerra habrá pandemias, hambres y también vendrán terremotos en diferentes lugares. Mire, antes de la destrucción de Jerusalén hubo un hambre que la Biblia la menciona. ¿Quieren saber dónde está? Hechos 11:28. ¿Alguno de ustedes, por favor, búsquelo? ¿Quién desea leerlo? Hechos 11:28. Antes de que Jerusalén fuera destruida, hubo un hambre que la Biblia la menciona. A ver, ¿alguien ya lo tiene? Hechos 11:28. ¿Quién desea leer? No todos a la vez, por favor. No todos a la vez. No se atiborren tanto. Por favor. Sí. Uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En tiempo de Claudio, interesante. Esa hambre es la que está profetizada en Mateo 24, verso 7. Antes de la destrucción de Jerusalén tendría que haber guerras, y por causa de las guerras habría ¿qué? Hambres. ¿Listo? Sabemos que hubo 4 hambres que se produjeron incluso en el corto reinado del emperador romano Claudio, que fue entre el año 41 y el año 54 después de Cristo. También la Biblia profetizó que antes de la destrucción de Jerusalén habría hambres, pestes y habría terremotos. Pregunto, ¿hubo terremotos antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Sí o no? Claro. Mire, entre el año 70 cuando la destrucción de Jerusalén se desarrolló, hubo terremotos en los siguientes lugares: Creta, Roma, Apamea, Frigia, Campania, la Odisea, Pompeya. Es muy famoso, por ejemplo, el terremoto de la Odisea, que era una ciudad. La ciudad fue destruida por un terremoto, pero recuerden que los laodiceanos eran gente, la mayoría eran ricos, personas ricas, y cuando el terremoto acabó con la ciudad, que como tenían buena plata, ¿qué dijeron ellos? Empezó Roma a mandar ayudas de otras ciudades y los laodiceanos, los laodicenses dijeron, no, gracias, no necesitamos la ayuda de ustedes porque tenemos buen dinero, así que vamos a volver a construir la ciudad. De ahí viene el dicho que el mensaje de la Odisea es: yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero la Biblia dice, pero tú eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. De ahí viene ese concepto. Después del terremoto de la Odisea, ellos dijeron, no necesitamos ayudas, tenemos plata, vamos a construir nuestra ciudad nuevamente, nosotros mismos. ¿Sí? Eso pasó. Ok, entonces ahora vamos a transpolar eso para hoy. La Biblia dice, ya lo dijimos, una nación contra otra se van a levantar, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares. Habrá hambres también. Y la Biblia habla también de alborotos. Marcos menciona la palabra alborotos, que Mateo no la menciona. Y habrá alborotos. ¿Y todo esto será qué? Principios de dolores estos. ¿Ok? Hay un verso que tiene que usted unir a Mateo 24 cuando hablamos de las guerras, y es este. Y se airaron las naciones. Apocalipsis 11:18. Si usted lo busca en su Biblia, ese verso tiene relación con Mateo 24, verso 6, verso 7.
Entonces, en Mateo 24 dice que las naciones se van a levantar, van a hacer guerra, pero Apocalipsis tiene algo interesante en esta expresión, que está bajo la séptima trompeta. Recuerden que la Biblia habla de 7 trompetas, la séptima trompeta es el periodo en el que estamos viviendo nosotros ahora, y bajo el periodo de la séptima trompeta se menciona que las naciones se airarán, las naciones se airarán. Entonces, si miramos una estadística, vamos a ver que las guerras han aumentado con el paso del tiempo. ¿Ok? Las guerras han ido aumentando con el paso del tiempo. Y las señales para la segunda venida de Cristo son como cuando una mujer está en parto. ¿Cuántas mujeres aquí ya han tenido hijos? A ver, alcen su manito un momentico. Ustedes, yo sé que ustedes tienen experiencia. Nosotros no tenemos esa experiencia, ¿no? Los hombres. Pero sí dice la Biblia que el hombre en el tiempo del fin, va a gemir como dolores de parto. Así que los dolores que siente una mujer, el hombre los va a sentir en el tiempo de angustia que viene dentro de muy poco. Así que los hombres no se jacten de que no sienten esos dolores, porque el tiempo de angustia que va a venir sobre la tierra va a ser tremendo, que dice que los hombres van a sentir dolores como si fuera de parto. ¿Cómo es un parto? Díganme las mujeres, ¿cómo es un parto? Cuando ya el niño está a punto de nacer, ¿cómo se vuelven los dolores? Más fuertes, ¿qué más? Se vuelven más continuos, uno, aquí, luego el otro es más cercano, se vuelven más seguidos, ¿sí o no? Así va a ser la venida del Señor. A medida que nos estemos acercándonos a la venida de ese libertador, las señales van a ser más frecuentes y una detrás de otra, y además de eso, más intensas. Señales más frecuentes y más intensos. ¿Ok? Así que, por ejemplo, si vemos el aspecto de la guerra, en la estadística han ido aumentando con el paso del tiempo. La gente dirá, no, pero si siempre han habido guerras. Claro, hermano Haroldo, han habido guerras. Cuidado, se cae hacia la izquierda, ¿no? Han habido guerras, pero ¿qué ha pasado con esas guerras? Han ido aumentando con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. Hoy hay una inestabilidad política. Mire, la estadística dice esto. El mundo hoy gasta más de 100 millones de dólares por hora en soldados, municiones y máquinas de guerra. ¿Cómo les parece? ¿Qué estadística? El mundo hoy gasta en una hora, ¿cuánto? 100 millones de dólares. ¿En qué? En municiones, máquinas de guerra. Y si ustedes miran, esta es una estadística ahora cercana, mire, el 2020, hay una nueva escalada en la economía militar, hay una evolución creciente del gasto militar mundial. Las naciones hoy gastan de su presupuesto o del PIB, el PIB, gasta un porcentaje muy grande para incrementar su armamento militar. Eso no es casualidad, tiene que ser así porque la profecía dice que las guerras se van a incrementar. ¿Ok? Entonces, esta es una estadística del 2021, el incremento del gasto militar en el mundo se incrementó, por ejemplo, un 0,7% hasta alcanzar los 2,11 billones de dólares. Es un incremento histórico. Miren, hablemos un poquito de Europa porque es el contexto en el que ustedes viven. Ustedes están aquí en este continente europeo. Miren lo que dice. Europa se va a rearmar. El comercio mundial de armas se dispara. Esto es un artículo de hace semana y media, así que es algo actual. Europa dentro de muy poco tiempo va a estallar en guerra. Así que no es por asustarles, pero hay que prepararse. Los que viven aquí, especialmente el pueblo de Dios, dentro de muy poco tiempo Europa entrará en guerra. ¿Por qué? Bueno, esto será por la guerra con Rusia, ¿no? Entonces Rusia dentro de muy poco tiempo entrará en guerra con naciones europeas y tiene que pasar. Por ejemplo, en profecía nosotros decimos que cuando Estados Unidos hace algo o cuando Estados Unidos estornuda, ¿qué pasa? Todas las demás naciones sienten el efecto. Miren lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, en este momento decidió, eso lo decidió hace una semana tal vez, decidió que todos los jóvenes de 17 años se inscriban de manera online para prestar servicio militar. ¿Desde hace cuánto Estados Unidos
llevaba o tenía ese plan. Antes no. Desde la Segunda Guerra Mundial había pasado tiempo en que eso fuera una realidad. Hoy ahora Estados Unidos ha mandado a todos los jóvenes de 17 años que se inscriban online para tenerlos en cuenta para servicio militar obligatorio. ¿Eso cuándo se había visto? Si lo hace Estados Unidos es porque va a estallar dentro de muy poco tiempo una guerra tremenda. Mire lo que dice acá Marjorie Taylor, que es una congresista de Estados Unidos, critica duramente a Leavitt, que es la secretaria de prensa de Estados Unidos, por no descartar el reclutamiento en el conflicto con Irán. Hay madres preocupadas de que vayamos a tener un reclutamiento obligatorio, de que vean a sus hijos y a sus hijas involucrarse en esto. ¿Qué opinas de los planes del presidente respecto al despliegue de tropas sobre el terreno? Como sabemos, hasta ahora se ha tratado principalmente de una campaña aérea. Así ha sido y seguirá siéndolo, y el presidente Trump, con buen criterio, no descarta ninguna opción. Sé que a muchos políticos les gusta hacer eso rápidamente, pero el presidente, como comandante en jefe, quiere seguir evaluando el éxito de esta operación militar. No es parte del plan actual en este momento, pero el presidente nuevamente, sabiamente, mantiene sus opciones abiertas. Sí, entonces la crítica es que iban a enviar botas o soldados al terreno de Irán, pero eso sería una matanza terrible, hacer eso. Con Irán, especialmente en esa zona. Ustedes saben, estoy hablando de una guerra que es actual. Estados Unidos actualmente con Irán y cerrando el estrecho de Hormuz y todo lo que está pasando a nivel mundial gracias a que el estrecho está cerrado en este momento. La idea profética, porque aquí no venimos a hablar de política, no, es el aspecto profético que nos importa. El asunto acá es que Europa dentro de muy poco tiempo estallará en guerra por esa razón, ¿ok? Estará ya en guerra porque Estados Unidos está trabajando en base a un nuevo método para conquistar el mundo, y es armarse nuevamente, hacerlo. Por ejemplo, miren esa imagen que él colocó hace poco en su red social, eso fue esta semana. Él apareció así, con sus gafas y armado, y dice, no más Mr. Nice Guy, ¿sí entiende? No más un señor chévere, ya no más, eso se acabó. Esa época de un Estados Unidos que es tranquilo, no, ya no. O sea, lo que él quiere decir es, vamos ahora sí a trabajar en serio, ¿no? A mano derecha, usted va a ver Alemania. ¿Cuál es el país aquí de Europa que es más fuerte? Alemania, ¿cierto? Bueno, Alemania también ha pedido a todos sus jóvenes de 17 a 45 años que se inscriban para el servicio militar. Y que si una persona entre este rango de edad sale de Alemania, tiene que notificarlo al gobierno. Por cuánto tiempo va a salir y por qué va a salir fuera de Alemania. Así que busquen la noticia, pero es una realidad. Ok, bueno, lo tengo en italiano, disculpen, pero pueden buscarlo, que es una realidad. Mire ahora, el impulso de rearme de Europa eleva el gasto militar mundial a la cifra récord de 2,9 billones de dólares a pesar de la retirada de Estados Unidos. Entonces, ¿qué está haciendo Europa? Se está rearmando. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Se está rearmando. ¿Qué están haciendo los demás países del mundo? Se están rearmando. Vengo, por ejemplo, de Colombia, que Colombia hace poco compró 13 aviones y actualizó su armamento militar en ese sentido. 13 aviones de Suecia los compró. Los demás países de Latinoamérica también se están rearmando. Todos se están rearmando. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir todo esto? Estos son señales que usted debe entender. Escuchemos un poco de Alemania. Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, el panorama de seguridad en el continente sufrió un giro drástico. Ante el temor de una expansión del conflicto y la vulnerabilidad expuesta, Alemania, al igual que varios vecinos europeos, abandonó décadas de prudencia militar para centrarse en una reconstrucción acelerada de sus capacidades de defensa. Lo que comenzó como un fondo especial de emergencia se transformó en una estrategia de largo plazo para garantizar la soberanía territorial frente a la amenaza del Kremlin. En este marco, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, delineó la hoja de ruta que seguirá el país
para convertirse en el pilar central de la seguridad regional. Alemania ratificó su ambición de liderar la defensa del continente, apostando por una combinación de fuerza humana masiva, tecnología de vanguardia y una integración cívica-militar sin precedentes. A pesar de las presiones internas... Entonces, ¿eso qué debe anunciar para cada uno de nosotros? Estamos locos. Sí, así es. Este mundo es una locura. Realmente este mundo es una locura. Hermanos, yo creo que, según las estadísticas, en unos 2 años y medio, Europa puede estallar en guerra contra Rusia. Así que ténganlo presente ahí, en su idea y en su memoria. El mundo, como lo conocíamos antes de la pandemia, ya no va a volver a ser igual. Ya estamos en una nueva normalidad. Así que si usted va a quedarse aquí en Europa todavía, piénselo, analice, porque el asunto es serio. Lo que viene para Europa en el contexto armamentístico es tremendo. Ahora, Francia, por ejemplo, ¿no? Francia, otro país importante, está ensayando también y se está armando. El oeste de Francia fue el escenario de las mayores maniobras militares en suelo europeo desde la Guerra Fría. La operación Orión 26 movilizó a más de 12.500 soldados de 20 nacionalidades. Muy bien. Suecia. ¿Conocen Suecia, no? También aquí. Miren a Suecia ahora. La primera brigada de infantería sueca entrenó con la Guardia Nacional de Nueva York como parte de los ejercicios militares Aurora 26 que se están llevando adelante en toda Suecia. Más de 1.500 soldados suecos entrenaron con 80 miembros de la Guardia Nacional cerca de Estocolmo, practicando sus habilidades de reconocimiento en los bosques de la zona. It has been increased threat along the eastern border of NATO territory and also from hybrid attacks. La OTAN o la NATO, que ustedes le conocen aquí para Europa, ¿no? Todos están preparándose para armar y armarse en ese sentido. Ahora, hermana Irene, vamos a leer qué nos dice aquí el espíritu de profecía. El espíritu de profecía dice lo siguiente: un espíritu belicoso agita al mundo. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. ¿Ustedes qué ven en Daniel capítulo 11? Cuando nosotros miramos Daniel 11, ¿por qué el espíritu de profecía dice la profecía contenida en el capítulo 11 del libro de Daniel está casi completamente cumplida? ¿Ah? Está casi completamente cumplida. ¿A qué se referirá? Ubíquese un momentico en Daniel 11. Allí en Daniel capítulo 11, el versículo 45 dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ese es el último verso que falta por cumplirse de Daniel 11. El rey del norte va a colocar sus tiendas en Jerusalén y cuando eso suceda, será una evidencia de que el cierre de la gracia estará pronto a llegar. ¿Por qué sabemos? Mire el verso siguiente, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. O sea, en aquel tiempo, cuando ese rey del norte haga ese movimiento, dice, en ese tiempo, el gran príncipe se levantará Miguel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Sí notaron? Que el verso 45 es el último verso que falta para que se cumpla ese capítulo. Por eso el espíritu de profecía dice, un espíritu belicoso agita al mundo, y la profecía contenida en el capítulo 11 o 11º capítulo está casi completamente cumplido. Una vez que se cumple el verso 45, viene el verso 1. Miguel, ¿quién es Miguel? Cristo Jesús. Miguel se levanta, se quita sus vestiduras de sacerdote y se coloca sus vestiduras de juez, y comienza el tiempo de angustia de Jacob que hemos conocido nosotros.
en el tiempo de angustia de Jacob ya no hay tiempo de gracia. La gracia se habrá terminado antes, ¿no? Antes de que Miguel se levante. Entonces, para nosotros es importante entender que un espíritu de guerra está agitando al mundo de manera tremenda. Y el libro de Daniel es una señal para nosotros, especialmente el capítulo 11. Termina diciendo el pasaje, muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Entonces, hermanos, mire que por donde usted mire la Biblia, todas las profecías están marcando el tiempo del fin. Están marcando el tiempo del fin. Ahora, de Europa. ¿Por qué nos interesa Europa? Ustedes están en Europa. ¿Qué dice la Biblia del espíritu de profecía de la guerra y de Europa? Vamos a leer. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Dale. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra. Y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerras, espadas, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Que la conmoción vi que la conmoción de las potencias europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. Ok, entonces el texto habla de las potencias celestiales. ¿Cuáles son las potencias celestiales? Sol, luna y estrellas. ¿Cuáles son las potencias terrenales? Las naciones. Entonces se van a conmover tanto las potencias celestiales como las potencias terrenales. Y note que el pasaje está hablando de Europa. ¿Sí sabían ustedes que el continente europeo está en la profecía? Bueno, ahí está, dice, vi que la conmoción de las potencias europeas es diferente a la conmoción de las potencias celestiales y que la conmoción de las potencias europeas es que las airadas naciones. Apocalipsis 11:18. Vamos a leer este otro pasaje, Este estaba en Primeros Escritos. ¿Alguien ha leído Primeros Escritos? ¿Lo tiene en casa? Primeros Escritos, página 42. En la página 36 del mismo libro vuelve a hablar de Europa y de la guerra. Mire lo que dice. Vi que la cólera de las naciones, o la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían una a la otra. También vi que Miguel no se había levantado aún. Ya les expliqué eso, ¿no? Y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora. ¿Estamos viendo eso? ¿Que las naciones se están airando ahora? Sí. Pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Entonces, antes de que la gracia termine, Apocalipsis 11:18 se tiene que cumplir. Las naciones se van a airar. ¿Qué representan las naciones en esa expresión cuando dice bíblicamente que se van a airar? No es otra cosa que las potencias europeas. Europa se va a rearmar, Estados Unidos se va a rearmar, el Medio Oriente se va a rearmar y esto va a causar un caos. Entonces, por eso es que yo les digo que por ahí aproximadamente en 2 años, 2 años y medio, vamos a ver un estallido de guerra aquí en Europa contra Rusia y el Medio Oriente va a estar involucrado. ¿Ok? El espíritu de profecía menciona que, por ejemplo, ¿cuándo la hermana White empezó a hablar de guerras? Desde el año 1890. Si usted mira el contexto de 1890, ¿cómo era 1890 en ese tiempo? La gente hablaba de prosperidad, hablaba de paz, ¿no? Este es un pasaje, es un prefacio de este libro. En ese prefacio, los fideicomisarios adventistas dicen, en 1890, cuando el mundo declaró que no habría más guerras y que el milenio estaba a punto de comenzar, Elena de White escribió esto, ella profetizó esto: la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán. Y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Esto se cumplió en las 2 primeras guerras mundiales. Entonces la hermana White profetizó que vendrían 2 guerras antes de que sucedieran, desde 1890. Ya venía mencionando que habrían guerras. Primero estalló la primera, después la segunda, y ahora el espíritu de profecía dice que las potencias europeas se van a airar un poquito antes de que Miguel se levante,
Así que proféticamente aquí este continente europeo está profetizado en un incremento de guerra y una guerra que estallará Alemania, Francia contra Rusia dentro de muy poco tiempo antes de que la puerta de la gracia se cierre. ¿Ok? ¿Está claro? Tenemos que prepararnos para eso, hermanos. Ahora, ¿qué dijimos que después de las guerras que iban a haber? Mateo 24, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Entonces, después de las guerras, él menciona las hambres, ¿no? Ya vimos allá en antes del año 70 que hubo hambres. ¿Hoy hay hambres? Claro. Mire, según la estadística, 500 millones hoy están desesperados por una comida. Y yo creo que esta estadística aumenta. Más de 500 millones de personas hoy están desesperados por una comida. Usted al menos vino acá y comió, desayunó. Tenemos almuerzo, tendremos cena, pero muchas personas hoy no tienen. Miren esto otro. 925 millones o 925 millones se van a dormir con hambre todas las noches. Eso es una estadística que aumenta más de eso. Así que dese por bien servido de tener comida, aprovéchela, porque es una bendición. La producción de alimentos ha aumentado solamente el 1,1% cada año en las últimas 2 décadas. ¿Cuánto aumenta? Hagan la estadística. Entonces, la producción de alimentos aumenta solo eso. ¿Y cuánto aumenta la población cada vez más? Entonces, ¿el incremento será mayor en qué? Mire, la población aumentó el 10% cada año en las últimas 2 décadas. Y la producción de alimentos aumentó, ¿cuánto? Solo 1%. ¿Ok? Esta guerra, por ejemplo, que está en el Medio Oriente para 2026, la guerra en Oriente Medio y otros conflictos globales amenazan con aumentar drásticamente el hambre, proyectando que 45 millones de personas adicionales sufran inseguridad alimentaria aguda debido al bloqueo de suministros y la volatilidad de precios. Hoy, hasta el día de hoy, hoy aquí estamos, a 2, el estrecho de Hormuz todavía está cerrado. Y tener el estrecho de Hormuz cerrado por Estados Unidos para acabar con la economía de Irán implica menos fertilizantes en el mundo, menos petróleo en el mundo, porque el estrecho de Hormuz produce el 20% del suministro de petróleo a nivel mundial, el 20%. ¿Oh? Entonces, esta situación en el Medio Oriente y su bloqueo paraliza la ayuda humanitaria, eleva el costo de fertilizantes, eleva el costo de la energía. ¿Ok? Miren estas noticias que coloco ahí unidas. ¿Qué es lo que va a producir la guerra de Irán? Por favor, mire, tómese un tiempo para que lea, si alcanza a ver. La guerra en Irán desatará una crisis alimentaria a nivel mundial. El FMI, preocupado por la inflación global y la producción debido a la guerra en Irán. El otro dice la crisis económica global que se aproxima y advierten que se viene la peor crisis energética de la historia. El máximo organismo energético ve un triple choque. Miren aquí para España, este dato de esta semana, el doble golpe de los alimentos a las familias españolas sube un 30% más y supone mayor parte de la compra que en la Unión Europea. La inflación va a subir para el 2026, tocará el 4% por la guerra en Irán. Con los alimentos frescos disparados subirán un 5.6%. Ahí está la estadística para España. Así que la canasta familiar acá, el incremento aumentará más. Ahora usted tendrá que con el mismo dinero que gastaba mensual, ahora comprar menos. Necesitará más dinero para comprar más de lo que antes tenías. ¿Sí? El 20% del petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El 33% de todos los fertilizantes pasa por el estrecho de Hormuz. ¿Para qué sirven los fertilizantes? Díganme. Para los cultivos. Entonces, menos fertilizantes, ¿qué va a haber? Menos cultivos. El 33% de los fertilizantes pasa por el estrecho de Hormuz. El 12% de la urea mundial pasa por allí. ¿Para qué sirve la urea?
Ajá. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula sería menos fertilizantes, entonces menos rendimiento, y eso implica precios más altos, y eso implica hambruna. La ONU ha dicho que aproximadamente unos 45 millones de personas en situación de hambruna vendrá dentro de los pocos días, si la situación no mejora. Y el petróleo igual. Escuchemos un momento. Lo que comienza en Medio Oriente se está moviendo rápidamente a través de la cadena de suministro global y pronto probablemente llegará a tu factura del supermercado. Desde maíz, trigo y soja hasta pan, carnes y mucho más. Estamos hablando de todos los cultivos y todos los productos alimenticios que consumimos a diario. El fertilizante es clave. 1/3 de los insumos mundiales cruza Hormuz. Ahora, los barcos pasan a cuentagotas, encareciendo el producto. La urea, componente principal, está en máximos desde 2022. Cualquier cosa que se cultive y que requiera fertilizantes, que es la mayoría de lo que consumimos, puede verse potencialmente afectada. En todo el mundo, los efectos en cadena van a ser bastante significativos. En Kenia, los agricultores hacen fila desde temprano en la mañana, con la esperanza de conseguir, aunque sea unas pocas bolsas de fertilizante. Este agricultor dice que la escasez de fertilizantes ya está dificultando la siembra, y el Programa Mundial de Alimentos advierte que 45 millones de personas adicionales están en riesgo de sufrir hambre aguda este año. El aumento de precios se trasladará a las familias comunes, que a menudo ya están teniendo dificultades. También están creciendo las preocupaciones en Estados Unidos. Actualmente, alrededor del 13% de los hogares aquí son inseguros alimentarios y más de 7 millones enfrentan una seguridad alimentaria muy baja. El aumento de los precios del diésel añade aún más presión, elevando el costo no solo de operar la maquinaria agrícola, sino también de transportar los alimentos a las tiendas. Los precios de la energía nos están afectando. Will Harris, un ganadero de 4ª generación en Georgia, dice que el aumento de los precios de los fertilizantes está afectando la producción agrícola en todo el país. A medida que los precios de la carne de res han subido y subido, temo que eso eventualmente impacte el volumen de mi negocio. Incluso antes de la guerra, los agricultores ya estaban bajo presión, desde el aumento de los costos hasta los aranceles y la competencia global. El año pasado se presentaron 315 quiebras agrícolas, un aumento del 46% respecto a 2024. El gobierno federal ha intervenido con algo de ayuda, incluyendo $12,000 millones en asistencia anunciados el año pasado. Pero ahora, el conflicto en curso con Irán añade otra capa de tensión. Hemos tenido que subir los precios y seguimos subiéndolos. El último informe de inflación previo a la guerra muestra que los precios de la carne de res están en niveles récord, un aumento del 15%. Bueno, ahí lo tienen ustedes, ¿no? Escuchemos este. El hambre y la desnutrición en el mundo aumentan cada vez más, como aquí en Somalia. El año pasado, según el Informe Mundial sobre Crisis Alimentaria, 266 millones de personas en 47 países vivían con inseguridad alimentaria aguda. La cifra se ha duplicado en los últimos 10 años. Esta situación se debe a los conflictos. El 80% de las personas con mayor inseguridad alimentaria en el mundo viven en zonas de guerra. Viven en zonas de guerra, ¿no? Entonces mire que es interesante que la Biblia mencione que después de las guerras, cuando habla de nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres en diferentes lugares. Ese es un cumplimiento de la profecía, ¿no? Ahora, recuerden esta frase. Esta frase fue dicha por Henry Kissinger. Henry Kissinger decía lo siguiente: quien controla la cadena de suplemento de comida, ¿qué controla? El pueblo. Quien controla la energía puede controlar, ¿qué cosa? Los continentes. Entonces, ¿por qué Estados Unidos estalló o entró a Venezuela? Ajá. ¿Por qué lo hizo con Siria? Y ahora, ¿por qué lo hace con Irán? Quien controla la energía puede controlar continentes enteros. Y quien controla el dinero, ¿qué puede hacer? Controlar el mundo. ¿Okay? En la tarde vamos a hablar del dinero. Vamos a hablar de Apocalipsis 13. Vamos a hablar de la compra y de la venta. Entonces, quien controla el dinero puede controlar, ¿qué cosa? El mundo entero. El espíritu de profecía, no sé si ustedes saben, pero el espíritu de profecía habla
que de un pasaje, mire acá, este es el pasaje, por favor, prestenle atención, que vamos a ver un estallido de hambre, y el hambre es por causa de las guerras, pero quiero que noten ese pasaje, es un pasaje muy poco conocido del Espíritu de Profecía, donde dice así, mire, en India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Mire, el Espíritu de Profecía menciona países específicos que van a morir de hambre. India, China, Rusia y las ciudades de América. O sea, ¿qué menciona Estados Unidos? Varias ciudades de América. Miles de hombres mueren de hambre. Los adinerados, por su poder, ¿qué hacen? Controlan el mercado. ¿Ok? Compran a bajo precio todo lo que pueden conseguir y luego lo venden a precios mucho más altos. Esto significa hambruna para las clases más pobres y resultará en una guerra civil. Entonces, hermanos, junto a las guerras que estamos mencionando, el Espíritu de Profecía menciona que también habrá guerras civiles. Guerras civiles en los países, específicamente de Estados Unidos. Habrá una guerra civil. ¿Se espera que venga una guerra civil? Ya hubo una guerra civil. ¿Recuerdan qué año fue la guerra civil en Estados Unidos? Entre 1861 a 1864, la guerra que se llamó la Guerra de Secesión. ¿Se espera una segunda guerra civil dentro de los Estados Unidos? Claro. ¿Es profética el asunto de las guerras civiles? Claro, aquí dice, esto significará ¿qué cosa? Hambruna para las clases más pobres y resultará en una guerra civil. Luego dice, habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existe la nación. Yo les pregunto, ¿esta frase en azul es un verso de la Biblia o no? Sí, ¿qué verso de la Biblia es? Ya lo leímos ahorita. ¿Qué verso de la Biblia es esto que está en azul? ¿Ah? Mateo 24, sí, pero hay otro que yo les mencioné. Daniel, capítulo 12, verso 1. Que cuando Miguel se levante, habrá un tiempo de angustia como nunca lo ha habido en la historia del mundo. Entonces, quiere decir que antes de que Miguel se levante, o sea, antes de que Cristo se levante y termine el tiempo de gracia y Jesucristo deje su obra como sacerdote para empezar a ser juez, tiene que haber una hambruna en el mundo. La hambruna, como estábamos viendo, será por causa de la guerra y habrá también guerras civiles. Guerras civiles. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me hice entender? Hay una película que sacó los Obama en el 2024 que se llamaba Dejando el Mundo Atrás. Esa película habla sobre la guerra civil en los Estados Unidos. Ellos están ahí en esa película, Dejando el Mundo Atrás, ellos están anunciando de antemano lo que ellos quieren ver en esa nación, una guerra civil allí. ¿Ok? Hay otra película que se llama Guerra Civil, también del 2024, donde ellos promocionan que Estados Unidos entrará en guerra dentro de muy poco tiempo. Escuchen, miren este trailer un momento. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Citizens of America, the so-called y menciona dos estados, que si usted escribe en Google un ratico y se informa, usted va a ver que en Estados Unidos hay dos estados que han estado en pugna para iniciar una guerra interna dentro del país. Los mencionaron ahí, ¿no? California, ¿y cuál otro? Texas. Por eso la oposición política claro. Principal ahora mismo. Así es. Exacto. Bueno, voy a dejar ahí. Ahora miren, noten el otro. Dentro, por ejemplo, en la película de Dejando el Mundo Atrás, ellos dicen, para que venga una guerra civil en un país, tienen que pasar 3 etapas. Y ellos se las mencionan en la película. Dice, una maniobra de 3 etapas que podría derribar un gobierno desde adentro. La primera etapa, el aislamiento. Inhabilita sus comunicaciones,
internamente, transporte, deja al objetivo tan sordo, tonto y paralizado como sea posible y los prepara para la segunda etapa, que es un caos sincronizado. Aterrorízalos con ataques encubiertos, desinformación, saturando sus capacidades defensivas, dejando su sistema de armas vulnerable a extremistas en su propio ejército. Sin un enemigo o motivo claro, las personas empezarán a atacarse entre sí. Si se hace con éxito, la tercera etapa ocurrirá por sí sola. Golpe de Estado, guerra civil y colapso. Pero, hermanos, nos debe interesar. ¿Por qué nos debe interesar? Porque el espíritu de profecía sí menciona guerras civiles antes de que Miguel se levante. Antes de que el tiempo de la angustia venga, el de Jacob, vamos a ver un tiempo de angustia corto. Sí saben ustedes, ¿no? Que en profecía tenemos un tiempo de angustia largo que comienza cuando Miguel se levanta y comienzan a caer las 7 plagas. Pero antes de que Miguel se levante va a haber un corto tiempo de angustia. En ese corto tiempo de angustia, que todavía habrá gracia, estallará esta guerra civil. Y veremos las guerras aquí en Europa. ¿Ok? Este es un informe del país hablando de la guerra civil en los Estados Unidos de Norteamérica. Presten atención, es un informe de esta semana. La primera vez que Donald Trump perdió las elecciones presidenciales sucedió esto. En noviembre, el trumpismo puede volver a perder, esta vez en las elecciones al Congreso, y en 2028 volverá a haber presidenciales. En todas las encuestas aparece lo mismo. En torno al 40% de los estadounidenses creen que puede haber una guerra civil en los próximos años. Hay grupos como los Proud Boys que deslizan la necesidad de este conflicto. El reverendo Franklin Graham, hijo del legendario Bill Graham, que inspiró los valores religiosos de varias generaciones, defiende que hay una guerra justa porque el diablo está vivo. ¿Es posible otra guerra civil? Sí, entonces, ¿ve? Entonces todo está apuntando hacia allá, ¿no? Ahora, entonces noten que el espíritu de profecía lo menciona. La historia actual corrobora que las naciones están en vísperas de todas estas situaciones y estos poderes. Ahora, yo quiero que miren este mapita. Con este mapita ustedes se identifican un poquito, donde nosotros vemos que este es el cierre de la gracia. Aquí es donde Miguel se levanta. Aquí es Daniel 12:1 cuando se va a cumplir ese verso que hemos leído, que Miguel se levanta y comienza un tiempo de angustia como nunca lo ha habido en la historia. Aquí, cuando se cierre la gracia, entonces, un poquito atrás, aquí en este lapso de tiempo, vamos a ver un tiempo corto también de angustia que se le llama, el corto tiempo de angustia. Aquí en este corto tiempo de angustia, todavía hay gracia para el pueblo de Dios. ¿Ok? Pero en ese corto tiempo de angustia va a descender la lluvia tardía sobre el pueblo del Señor. El pueblo de Dios va a recibir la lluvia tardía y el pueblo que reciba esa lluvia tardía, entonces sale y predica y da el fuerte pregón a las iglesias que están, a todas las iglesias del mundo. ¿Ok? Pero antes de que la iglesia reciba la lluvia tardía, tiene que ser sellada y tiene que haber una iglesia pura. Pues no todos los que están en la iglesia son. Entonces la iglesia tiene que ser zarandeada, ¿sí o no? La iglesia tiene que ser zarandeada y solamente los fieles que queden son los que van a recibir el sellamiento, el sello de Dios, porque ya no va a haber pecado abierto en la iglesia y como consecuencia vendrá la lluvia tardía, se da el fuerte pregón en este lapso de corto tiempo de angustia. Aquí van a haber mártires, se recuerden que aquí hay mártires, aquí algunos de nosotros vamos a por dar razón de nuestra fe, tendremos que morir. Y la sangre servirá para que otras personas se convenzan del evangelio. Aquí en este lapso de tiempo habrá mártires. Aquí ya no, porque aquí ya no hay gracia abierta, entonces no hay necesidad de mártires, porque ¿para qué? Pero antes de que la gracia se cierre, sí van a haber mártires en este corto tiempo de angustia. Muy bien. Ahí, aquí vamos a ver el decreto dominical. Lo vamos a ver en Estados Unidos. Y lo vamos a ver luego replicado en los demás países. Primero comienza en Estados Unidos, pero luego se va a ver como un efecto dominó replicado en todos los demás países de manera rápida. Aquí. Muy bien. Eso es más o menos para que ustedes se ubiquen de cómo va a ser este proceso.
cómo serán los eventos, ¿bien?